Esto. Muy bien. Esta es la clase número 1 de la materia de cálculo diferencial. Bueno, se llama cálculo, así en general. Eh, Se llama cálculo en fenómenos naturales y procesos sociales. Hay dos partes del cálculo, el cálculo diferencial y el cálculo integral. Normalmente en prepa abierta se ve todo junto, ¿no? Porque no se ve a profundidad, pero sí se ve ahí un poquito de álgebra y un poquito de estrés. No, 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 tampoco se me van a estresar tanto. Muy bien, chicos, les recuerdo que el material incluso al final viene una leyenda, pero les recuerdo que videos y audios que se proyectan aquí no son de mi autoría, sin embargo, pues estaban en internet para utilizarlos para fines pedagógicos. Y vamos a comenzar. Esta presentación sí trae varios videos, así que vamos a ir viendo pues pian pianito, ¿sale? Les decía, la materia se llama Cálculo en Fenómenos Naturales y Procesos Sociales. Mi nombre pues es Ana Durán y vamos a empezar a trabajar con esta materia. Dice, esta es información básica. Este módulo se compone de dos unidades. En la primera, el movimiento como razón de cambio y la derivada. Analizará los comportamientos de los fenómenos naturales, los procesos sociales propios de tu entorno. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a ver nada que no hayamos visto ya con nuestros ojitos. Nada más que aquí le vamos a dar como la orientación matemática. Mientras que en la segunda parte, la derivada en la explicación de los fenómenos naturales y los procesos sociales, explicarás el comportamiento de estos por medio de la aplicación de la derivada, la diferencial, la antiderivada o teorema fundamental del cálculo, para realizar predicciones de dichos fenómenos y procesos ocurridos en lapsos definidos e identificar su impacto en el entorno. Dice el movimiento como razón de cambio y la derivada. ¿Qué es el movimiento? Si nosotros quisiéramos definir movimiento, es el cambio de posición de cualquier objeto de un lugar a otro lugar. Eso es el movimiento, ¿sale? Dice, el movimiento es una característica de las cosas que existen en la naturaleza desde partículas muy pequeñas como los átomos y electrones, hasta los cuerpos de grandes dimensiones como los planetas, las galaxias, que experimentan cambios con respecto a su posición. Dicho de otra forma, nada permanece eternamente en estado de reposo. Recordemos que según Sir Isaac Newton, nos decía que en cuestiones ideales nada permanecía en reposo, perdón, todo permanece en reposo o en estado de movimiento hasta que una fuerza externa viene y lo mueve. ¿Qué significa esto? Una botella va a estar en reposo hasta que, por ejemplo, si yo la suelto, esta se va a caer. ¿Cuál es la fuerza externa? La fuerza de gravedad, que va a hacer que se caiga el objeto. ¿Sale? La naturaleza transforma constantemente la materia, la cual se encuentra en movimiento y al hacerlo realiza un proceso que altera o modifica su estado o constitución, es decir, la cambia. Diferentes aspectos de estos cambios y movimientos son estudiados por algunas de las disciplinas científicas como la química. Por ejemplo, la química nos explica por qué las cosas reaccionan con una explosión, ¿sí? No todos los elementos que mezclamos suelen reaccionar con una explosión. Sin embargo, no sé si a ustedes les haya tocado que de repente andamos limpiando en la casa y se nos hace muy fácil mezclar el cloro con el pinol, con ácido muriático, que porque el baño está bien manchado, hay que echarle ácido muriático. En mi casa, mi hermana, la más grande, era muy amante de utilizar el ácido muriático, hasta que una vez efectivamente se andaba intoxicando. ¿Qué es lo que pasa? La química nos explica que no todos los elementos se pueden combinar. Y si se llegan a combinar, suele haber alteraciones tan grandes en su composición que pueden despedir gases o incluso llegar hasta una. La física, por ejemplo, dice, ¿qué es lo que cambia? Pues simple y sencillamente el movimiento, ¿no? Cuando tú te subes al carro, lo prendes y avanzas, estamos hablando de una velocidad, la cual se deriva de una distancia que recorres en un tiempo que inviertes en recorrer esa distancia. La biología, por ejemplo, la evolución de las especies, la evolución de las células, la transformación de las mismas células en un embarazo, por ejemplo, nos explica cómo es posible que se junte un óvulo y un espermatozoide, estos se fusionan en uno solo y luego se empiezan a dividir. No es que la biología lo haga, la biología lo explica. La economía y la demografía, entre otras. La economía pues refiere a todo lo que tiene que ver con
cuestión económica y la demografía en cuanto a la población. La química, por ejemplo, es la ciencia encargada de estudiar la estructura y el comportamiento de la materia. La física, pues, hace su parte. La biología, pues, también ya lo explicamos, ¿no? Ahora bien, la rama de la matemática que proporciona el método de análisis cuantitativo y cualitativo de los distintos procesos de cambio, movimiento y dependencia de una magnitud respecto a otra es el cálculo, también llamado análisis matemático, que constituye en una esencia un método que utiliza como base el concepto de los infinitesimales, el cual también se conoce como un límite. El límite tiene que ver con los procesos infinitos. En el rozamiento matemático, tales procesos infinitos se habían evitado hasta antes de inventarse el cálculo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una hoja de papel y la partimos en tres partes, perfectamente alcanzamos a ver dónde empieza y dónde termina, ¿sí? Y decimos que es un tercio del papel. Si nosotros dividimos matemáticamente 1 entre 3, nos va a dar 0.33, 33, 33, 33, 33, 33. Esos son los números infinitesimales, que son números eternos a lo mejor, y que nos estamos aproximando al límite, casi casi llegamos a la orillita, pero no alcanzamos a decir numéricamente dónde es un tercio. No sé si me explico la diferencia de agarrarlo físicamente y tratar de calcularlo. ¿Qué es un límite? Por ejemplo, ¿alguien me ayuda por favor a leer aquí? Nomás uno, no se me amontonen. Ujú. Límite es matemática. En Ay, no matemáticas. está. En matemáticas, un límite es una magnitud a la que se acerca progresivamente los términos de una secuencia infinita de magnitudes. Un límite matemático, por lo tanto, expresa la tendencia de una función, de una sucesión, mientras sus parámetros se aproximan a cierto valor. Una definición informal de un límite matemático indica que el límite de una función f x F de es X. f de x es T. t cuando x tiende a s, Ujú. siempre que se pueda hallar por cada ocasión una x cerca de la s, manera tal que el valor de F de f, X. f de x sea tan cercano a t como se pretenda. Chequen, aquí hay una dinámica. Dice que el límite de esta función, cuando X va caminando, o sea, viene desde el infinito, ¿no? Y va caminando hacia el valor T, se empieza a disparar. Si yo me acerco por la derecha y empiezo a acercarme, cada vez que me acerco más al valor C, se empieza a disparar hacia arriba. Por el lado izquierdo se empieza a disparar hacia abajo, ¿sí? Ahí, cuando nosotros decimos, estoy llegando a mi límite, yo me acuerdo cuando estábamos chiquitos y nos contaban, una, dos, dos y media, dos y tres cuartos, dos y cuatro octavos, digo, tres, cinco sextos, dos y siete séptimos, y casi, casi te vas acercando a tres, te vas acercando, te vas acercando, te vas acercando. El límite, cuando nos contaban, bueno, al menos yo sí me acuerdo que mi mamá nos contaba así, cuando decía, nomás les voy a contar hasta tres, y nos daba todas las chances del mundo, ¿no? Entonces era irte acercando, 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 y cada vez más cerca del valor. Eso es un límite. Cuando nosotros decimos, mi límite es cierta cosa, estamos hablando de este tipo de límites, aunque no sean matemáticos. Ven a descubrir tu nueva aventura preferida. ¿Sabías que puedes hacer esto? Vamos a ver este. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. ¿Sí se Bienvenidos al escucha, muchachos? Sí, maestra. Muy bien. curso de límites y ahora veremos una pequeña introducción al concepto de límite de una función. Y en este caso pues vamos a hablar de la definición de límite, que pues la definición no es muy sencilla de comprender si no es en un gráfico o numéricamente. Entonces voy a dar la explicación de qué es el límite de una función de forma gráfica y luego vamos a ver de forma numérica. Entonces, ¿qué es el límite de una función?
El límite de una función f de x, recordemos que las funciones todas se pueden graficar, ¿sí? Hay algunas funciones que al graficarlas da una línea recta, otras como en este caso dan una parábola y otras dan diferentes tipos de curvas, pero todas las funciones se pueden graficar. Entonces el límite de una función f de x simplemente es un nombre que se le da a la función. Yo podría ponerle cualquier nombre, pero generalmente se les dice f de x. En el punto x sub 0, entonces se va a escoger cualquier punto del eje x. Es el valor que se acercan al que se acercan las imágenes, o sea, las y. ¿Sí? Ya lo voy a explicar aquí. Cuando los valores, o sea, las x, se acercan al valor x sub 0. Entonces, vamos a verlo con el gráfico, pues para entenderlo un poquito mejor. Si, por ejemplo, yo quisiera hallar el límite de esta función es la que se va a llamar f de x en este caso, ¿sí? O sea, este dibujito se llama f de x. Si yo quiero encontrar el límite de esa función cuando la x se acerca al número 1, por ejemplo, lo que tengo que mirar, bueno, aquí coloco aquí de la función f de x, ¿sí? Entonces, si yo quiero encontrar el límite cuando la x se acerca a 1, miren que siempre se dice la palabra acercar, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que buscar es el valor de la imagen, o sea, de la... A veces también usamos la palabra cuando tiende a algún valor o cuando se acerca a algún valor. Y entonces, en este caso, miren que en este gráfico hay un huequito, ¿sí? Que entre comillas no se sabe cuál es el valor. Por ejemplo, si yo dijera el límite cuando la x tiende a 0, ¿sí? Entonces aquí vemos que la gráfica cuando la x es el número 0 tiene una altura, o sea, un valor en la letra y, pero en este caso, si vamos a buscar el límite cuando la x tiende a 1, vemos que la gráfica no se sabe, vuelvo a decirles entre comillas, por dónde pasa, ¿sí? Voy a dejar aquí un huequito, un circulito marcando que hay un huequito en esa gráfica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues obviamente, pues aquí en el dibujo ya se ve como muy claramente, como les decía, entonces lo que tenemos es que acercarnos en el punto x sub 0, ¿sí? Dice aquí, en el punto x sub 0 es el valor al que se acercan las imágenes, o sea, las y, cuando los valores se acercan a x. O sea, si nosotros miramos el valor de la x aquí, ¿sí? O sea, de la imagen de x, que la imagen quiere decir la misma altura, la imagen de la x aquí, voy a dar un valor aproximado, digámoslo así que es el número 2,8, ¿sí? La imagen de 1,5 es 2,8. Pero si yo me acerco al valor al que me interesa, que es el valor 1, entre más me acerque, pues más me acerco al valor de la imagen. Aquí, como les digo en el dibujo, ya se ve claramente que si yo miro la imagen del número 1, ¿sí? Sería aparentemente el número 2. Entonces, a pesar de que esta función tenga un huequito ahí que no se vea, pero si nosotros miramos por el lado de la izquierda, cada vez se va acercando más. O sea, por ejemplo, la imagen aquí, en el número 0,5. La imagen en este punto sería 1,5. Pero si yo me voy acercando cada vez más al número 1, por ejemplo, si yo me acerco aquí, digamos que es más o menos el 0,9, y yo miro la imagen del 0,9, o sea, la altura de la gráfica es más o menos aproximadamente 1,9. O sea, entre más me acerque yo al número 1, que es el número que me interesa, más me voy a acercar a una respuesta aproximada. Entonces, el límite no es más, sino el valor que toma la x, ¿sí? En los valores muy cercanos. Ya al final termina diciéndose que pues la forma más fácil de acercarlo o de saber el límite es reemplazar la x y ya. Pero bueno, entonces lo que nos preguntan es la altura de la gráfica. Entonces en este caso, si yo quisiera dar la respuesta, bueno, ya no me cabe aquí, pero en este caso la respuesta sería, ¿cuál es la altura de la gráfica cuando los números se acercan al 1? La respuesta sería el número 2. Vamos a ver. Ahí sería, ¿qué número en Y es el que alcanza cuando la X se va acercando al valor 1? Ya sea por la izquierda o por la derecha. Si ustedes se fijan, acá por la derecha, la gráfica viene bajando y va acercándose al valor 2. Este es el límite. Cuando X tiende a 1,
el límite de la función es el valor 2. Hasta aquí vamos a dejar este video porque lo demás explica un poquito más de estos mismos ejercicios, pero nosotros no vamos a entrar tanto a tanta profundidad, pues, ¿sale? Vamos a regresar entonces a la presentación. Ay, se me fue una de más. Leonela, ya lo leíste, muchas gracias. ¿Alguien más que nos ayude a leer, por favor? La caída libre de un proyectil, un excelente punto de partida. ¿Quién nos puede leer esto, please? No más uno, no se amontonen. Es que yo no alcanzo a leer, maestra, porque tomo la clase en mi teléfono. Se puede acercar, se puede hacer zoom en la pantalla, ¿eh? Ayúdenme porque si no nada más es mi voz y a la pobre de Leonela le explota un chorro. Los demás, habemos aquí varios participantes. Está Ricardo, está Martín, está Leticia, Leonela y yo. ¿Quién me ayuda? ¿Mande? Que está un cuadrito en medio, maestra. Ah, sí, es que tenía los datos de ustedes. Ahora sí. Adelante, Ricardo. Ricardo, ¿nos puedes ayudar a leer, por favor? Bueno, yo supongo que ya lo leyeron ustedes, ¿verdad? Aquí se los voy a dejar para que ustedes lo lean. Este método que se llama el método de incrementos o la regla de los 4 pasos nos ayuda a encontrar cuál es la variación de la gráfica o de la función y eso sería su derivada. My name is Ashley Puyol. I am the founder of a small company named Rap. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de derivadas y ahora veremos un ejemplo de solución de derivadas usando la definición. Y en este video obviamente vamos a utilizar, como lo dice el título del video, la definición de derivada, o sea, vamos a utilizar el límite. Y vamos a hallar o a encontrar la derivada de esta función, de la función 3x más 5. Primero que todo les aclaro que de pronto ustedes no han visto la fórmula de la derivada por definición así, sino, o sea, en algunos libros dice la h y otros lo trabajan como delta x, pero pues recordemos que esto es lo mismo, ¿sí? O sea, puede que ustedes vean la fórmula así o la vean como f de x más delta x menos f de x y aquí abajo va a decir también delta x. Pero pues h o delta x es lo mismo, solo que a mí me gusta trabajar con h pues porque es como más fácil de entender. Bueno, entonces vamos a empezar. Primera recomendación, como lo vimos en el video de introducción, la recomendación que yo les doy es que primero encontremos f de x más h. ¿Sí? Entonces aquí abajito de la función voy a escribir la función de x más h. ¿Cómo se encuentra f de x más h? La recomendación que yo siempre les doy. Simplemente lo que debemos hacer es, en esta función, vamos a copiar esta función igualita, solo que en lugar de la x vamos a hacer un paréntesis. Recuerden que si, por ejemplo, ustedes tienen una función en la que hay 3 veces la x, hacen en lugar de la x 3 veces el paréntesis, ¿sí? Aquí voy a copiar todo igual, 3x más 5, 3x más 5, ¿sí?
Y adentro del paréntesis, ¿qué es lo que colocamos? Pues lo que dice aquí adentro del paréntesis, ¿sí? O sea, lo que dice es, en la función coloqué x más h. Entonces simplemente aquí coloco x más h. O sea que ya sabemos que f de x más h es 3x más h más 5. ¿Listos? Ahora sí podemos empezar a usar la definición. Entonces lo que se hace es lo siguiente, pues empezamos a copiar la definición. Límite cuando h tiende a 0. Esta fórmula obviamente ustedes se la tienen que aprender, que ya lo vimos en un video anterior de dónde es que sale esta fórmula, ¿no? Entonces arriba va f de x más h, pero en esta función, ¿qué es f de x más h? Lo que acabamos de encontrar, o sea, esto. Esto es f de x más h. Después, ¿qué sigue? Menos f de x. Entonces voy a copiar menos f de x. Pero como esto es un binomio, lo voy a copiar entre paréntesis porque este negativo va para estos dos términos. Entonces abro paréntesis y copio 3x más 5. Y en el denominador pues va, como dice aquí, la h. ¿Sí? Siempre se reemplaza f de x más h y f de x. Que pues aquí dice que f de x era 3x más 5, ¿no? Ahora lo que queda es simplemente hacer las operaciones. Todavía no reemplazamos la h con 0 porque recuerden que primero tenemos que buscar cómo eliminarla abajo y arriba. Pero acordémonos que para poder eliminarla arriba, tiene que esa h estar multiplicando a todo lo que esté arriba. Por ahora voy a resolver las operaciones. Entonces, primera operación, aquí dice 3 por x más h. Acordémonos que ese 3 se multiplica por la x y se multiplica por la h. Entonces escribo por acá, igual al límite cuando h tiende a 0 y multiplico 3 por x, que es 3x, más 3 por h, que es 3h. Después de esto, ¿qué sigue? Más 5. Y este negativo lo que hace es cambiar todos los signos que estén aquí adentro. O sea, le cambiamos el signo al 3x, ya no va a ser 3x, sino menos 3x. Y también le cambiamos el signo al 5, entonces ya no va a ser más, sino menos 5. Si en su ejercicio aquí dice menos, pues le cambiamos el signo a más. ¿Listos? Sobre, y en el denominador escribimos la h. Bueno, algo que no les había dicho es que, bueno, obviamente por ser el primer video, este es el ejercicio más sencillo, ¿no? En los siguientes videos vamos a ver ejercicios más complicados. Bueno, vamos a ver que no es tan difícil. Ahora, en este paso siempre se van a eliminar varios términos. Como lo vemos acá, miren que acá se puede eliminar, por ejemplo, miren que aquí dice 3x y aquí dice menos 3x. Entonces 3x menos 3x da 0, o sea que lo eliminamos. Y también dice 5 menos 5, entonces 5 y menos 5 se eliminan. Siempre van a quedar términos igualitos, pero con signos cambiados. ¿Qué me quedó? Voy a copiar lo que me quedó, límite, cuando h tiende a 0, arriba que quedó sin tachar o sin eliminar, 3h. Sobre, abajo que dice, h. Siempre también en este paso, pues vamos a poder eliminar la h. Bueno, no siempre, en algunas ocasiones hay que factorizar, ¿sí? Que eso lo vamos a ver en el siguiente video y ya podremos eliminar la h. Entonces aquí puedo eliminar la h con la h. ¿Por qué se elimina la h con la h? Si ustedes recuerdan, cada que nosotros dividimos algo entre sí mismo, su resultado es 1. Por eso h entre h es igual a 1. ¿Ok? Entonces, tenemos 3h entre h. Como esto es un 1, el 3 está multiplicando al 1 y 3 por 1 son 3. Es lo mismo que va a hacer el profe aquí. ¿Sabes? H, y ahora sí resolvemos el límite. Recordemos que resolver el límite simplemente es reemplazar la h con 0. Ya no vuelvo a escribir esto. ¿Por qué? Porque ya voy a reemplazar la h con 0. Entonces aquí dice 3. Pilas con estos casos, ¿sí? Si aquí dice 3 y la h la reemplazo con 0, ¿qué reemplazo? No se puede reemplazar con nada. Entonces el resultado fue 3. Entonces esta es la derivada de esta función. O sea, aquí puedo colocar la derivada. Recordemos que se marca con una comita la derivada de f de x, que de pronto aquí debí haber escrito la derivada de f de x en todos, ¿sí?
Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar. No se preocupen, no vamos a hacer el ejercicio. Vámonos nosotros a nuestra guía. Encontrar entonces la derivada de una función es, por ejemplo, la derivada de una parábola es por decir, yo quiero saber cuánto es el incremento de aquí a acá. Esta recta o la ecuación de esta recta, esa va a ser su derivada. Si tengo una recta, como en el caso de ahorita que decía 3x más 5, y su derivada era igual a 3, es un punto nada más. ¿Sabes? Y así sucesivamente. Conforme va aumentando, va cambiando lo que es su derivada. Aquí léanlo, por favor. Listos, entonces. El cálculo nace después de entender que los matemáticos estaban dándose de topes con la velocidad, la aceleración, lo que era una recta tangente, los máximos y los mínimos, y las áreas en figuras cuya frontera es una curva, no es algo recto. ¿Ok? De ahí sacaron entonces la derivada de una función y al denominarlo cálculo diferencial fue el concepto, pues, la derivada. La integral se llamará cálculo integral. Este será cálculo diferencial. En la naturaleza y en casi todas las cuestiones prácticas del quehacer humano encontramos relaciones entre magnitudes que varían unas respecto de otras. Por ejemplo, una varilla metálica cambia de longitud, así sea milimétricamente, por el efecto de la temperatura. La distancia que recorre un objeto cuando cae depende del tiempo transcurrido. El área de un círculo depende de la longitud de su radio. La iluminación que produce un foco a su alrededor depende de la altura depende de la altura a la que a la que se ha colocado y la propia capacidad del foco. La ganancia de los empresarios dependen de cuánto ingresa a sus empresas por ventas menos lo que gastan en el proceso productivo. Una población crecerá de acuerdo con magnitudes como la temperatura, la cantidad de nutrientes o la intensidad de la competencia por la sobrevivencia, entre otros muchos factores. Esto que nos leyó Leonela hace rato que decía fx, dice función de x. ¿Qué quiere decir? Que el valor de lo que estemos calculando va a depender del valor de la x, ¿sí? Por ejemplo, una función puede ser lo siguiente. F de x es igual a 35x. ¿Qué quiere decir? Dependiendo de cuánto vale x, es el valor de f de x. Por ejemplo, vamos a ir a una taquería. Si compramos un taco, x valdría 1. Y multiplicamos 1 por 35, por lo tanto f de x es igual a 35. Pero si vamos, a lo mejor mi esposo y yo, y él se come 6 tacos y yo me como 2 porque me hago de la boca chiquita, en total nos estamos comiendo 8 tacos. En este caso, f de x sería 35 por 8. Y 35 por 8 son 8 por 3, 24, son 240, más 8 por 5, 40, serían 280 pesos. Pero va a depender de cuánto vale x, el valor que tengo de este lado. Por eso es que la variable x se llama independiente y la variable y o f de x es la variable dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque depende del valor de x.
El valor o la variación de una magnitud que queda determinada por otra magnitud de acuerdo con cierta regla. A la primera magnitud se le denomina variable dependiente, mientras que la otra es la independiente, lo que les decía ahorita de las X y las Y. La notación para describir una función matemática f igual a x, que se lee como y es en función de x, es la siguiente. 0 como f de x, x1 como f de x, x, 0. Esos son los puntos de una ecuación, de una gráfica, perdón. Dentro de esto existe algo que se llama dominio. El dominio o conjunto de los valores que la variable puede tener, ¿sí? Las abscisas, que es el eje de la x, ¿sí? F de x es lo mismo que y. La regla f de x que relaciona cada valor de la variable independiente x con el único valor de la variable dependiente y. Es bien importante que para que pueda considerarse una función, solo debe de corresponderle a cada x un valor de y. La imagen del conjunto de las variables, de los valores de la variable dependiente y que se ubican a lo largo del eje vertical, que serían las ordenadas al origen o el eje y, cuyo valor se determina al aplicar la función de los valores asignados del valor x. ¿Qué quiere decir? Lo que hicimos hace ratito. Yo le doy un valor de x y lo que me resulta es el valor en y. Muy bien, ahora sí, vamos a empezar con nuestra primera pregunta de la guía. ¿Estamos listos, chicos? ¿Si hay alguien ahí que me responda o no? No hay nadie. Sí, maestra, estamos listos. Sí, maestra, aquí estamos. ¿Y porque parece que están dormidos? No, ¿Hasta maestra, es aquí que alguna duda andamos bien zombies. de lo que vimos ahorita de teoría? ¿Nada? Dice, tomando en cuenta las siguientes funciones, Me pone mi f cámara. de x, g de x y h de x, realiza lo que se pide en cada caso. ¿A cuál de las funciones propuestas corresponde la siguiente tabla de valores? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sustituir en la primera función, por ejemplo, f de x es igual a 1 entre x. ¿Cuáles son los valores que puede ocupar x? 1.9, 1.99, 1.999, ¿ok? Entonces, si yo aquí le doy el valor, por ejemplo, de 1.9, mi resultado, vamos a ver cuál es el resultado. Si yo agarro mi calculadora y divido 1 entre 1.9, no me va a dar 3.9. Me da 0.52. Entonces, estos datos no corresponden a la función f de x. Vamos a ver a la g de x. 1.9 al cuadrado menos 4 entre 1.9 menos 2. ¿Ok? 1.9 al cuadrado nos da tanto como 3.61 menos 4 entre 1.9 menos 2 nos va a dar menos 0.1. ¿Sí? 0.1. 3.61 entre, perdón, menos 4 nos da un valor de 0.39. Negativo, ¿eh? Porque el 4 es más grande. Entre menos 0.1, si nosotros hacemos esa división, nos da un total de 3.9. Sí coincide con estos datos, por lo tanto, la respuesta es g de x. La número 2 dice, ¿cuál es la antiderivada de la función siguiente? La antiderivada sería la antiderivada sería la antiderivada, sería su integral, ¿sí? Esta sería la respuesta correcta.
Dice, tu asesor te pide que determines el siguiente límite. Aquí tenemos algo que se llama raíz cuadrada en el denominador. Nosotros tendríamos que quitarla. ¿Cómo la podríamos quitar? Multiplicando el inverso de esto. ¿Cuál sería su inverso? 1 más raíz cuadrada de h. Pero para no alterarlo, lo pongo también arriba. Al multiplicar lo de abajo, nos va a quedar 1 menos raíz de h, ¿sí? Arriba nos va a quedar 1 menos h por 1 más raíz de h entre 1 menos h. Dice que cuando h tiende a 1. Aquí tendríamos que multiplicar arriba y nos va a quedar 1 al cuadrado más raíz de h menos h menos raíz cuadrada de h. Todo entre 1 menos h. Esta raíz de h se va con esta raíz de h, ¿ok? Aquí es más. 1 por 1 es 1. Nos va a quedar aquí un 1, acá un 1. No es cierto, nos queda 2. Nos quedan 2 arriba y 1 abajo. A ver. Aquí es 1 menos h, ajá, y arriba es cuando x tiende a 1. 1, 1 por raíz de h, menos h. Por 1 aquí es menos 1, menos h, menos por más es menos. Y aquí es también un 1. Ajá. La respuesta es 2, pero porque aquí nos tiene que quedar, perdón, 2 entre 1. ¿Ve? Dice, en determinada ciudad llueve de manera continua por más de un mes. Con ayuda de un pluviómetro se mide la cantidad de agua precipitada durante los primeros 10 años, obteniendo la cantidad de lluvia CDF en milímetros al tiempo T, en días. Cumple las siguientes condiciones. Dice, ¿cuál es el nivel máximo que alcanza el agua en el pluviómetro? El nivel máximo son 6 milímetros. La número 5 dice, de la información anterior determina a partir de qué día comenzó a disminuir el nivel de lluvia. Empezó a disminuir a partir del sexto día. ¿Por qué? Porque y entonces empieza a bajar la cantidad de agua. El costo mensual C en pesos para llamadas locales en cierta compañía de teléfonos celulares está dada por la función C de X es igual a 0.25 más 10, donde X es el número de minutos usados. Si dispones de 47 minutos, ¿cuántas horas puedes usar el celular? Ojo, X son los minutos. ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60. Muy bien. Entonces, vamos a encontrar
que vamos a poner 47 es igual a 0.25x más 10 y vamos a despejar la x. 47 menos 10 es igual a 0.25x. 47 menos 10 son 37, es igual a 0.25x. 37 entre 0.25x y eso nos va a dar un total de 2.47 horas. 37 entre 0.25 es igual a 148 y esto serían minutos, ¿ok? Entonces, para alcanzar una hora son 60 minutos. Nos alcanza otra hora, son 60 minutos. Aquí serían 120 minutos, que serían 2 horas, ¿sale? Y me quedarían todavía 28 minutos. No es punto 28 porque recordemos que no está en base 100, ¿sí? Punto 47 porque sería muy cerquita de la mitad de otra hora. Dice, ¿qué tipo de discontinuidad tiene f de x? Esa discontinuidad se llama infinita. Vamos a ver por qué. En este video hablaremos de los diferentes tipos de discontinuidades que probablemente ya han visto en álgebra o en cálculo. Así que vamos a relacionar esta noción tanto a límites bilaterales como unilaterales. Pero primero veamos un repaso de la clasificación de discontinuidades. Del lado izquierdo podemos ver que esta curva se parece a la función y igual a x cuadrada, hasta que llegamos a x igual a 3, porque en lugar de 3 al cuadrado, en este punto tenemos un agujero, y en lugar de que la función en 3 sea 3 al cuadrado, está definida como 4. Continúa como y igual a x cuadrada, y a esto se le conoce como discontinuidad evitable. Discontinuidad evitable. Y se llama así por razones obvias. La función es discontinua en este punto, y podemos imaginar que se define, o mejor dicho, se redefine la función, y en este punto vuelve a ser continua. La discontinuidad es eliminada. Pero, ¿cómo se relaciona esto con nuestra definición de continuidad? Bueno, recordemos la definición de continuidad. Se dice que f es continua si y solo si, o mejor dicho, f es continua en x igual a c. Si y solo si el límite de f de x existe cuando x se aproxima a c es igual al valor actual de la función cuando x es igual a c. Entonces, ¿por qué falló aquí? Bueno, el límite por ambos lados existe, porque si decimos, por ejemplo, que en este caso c es igual a 3, el límite cuando x se aproxima a 3 de f de x, bueno, si revisamos esto gráficamente, sabemos que esta es la gráfica de y igual a x cuadrada, excepto en esta discontinuidad. Esto es igual a 9. Pero el problema es que en la forma en la que está representada esta gráfica, esto no es lo mismo que el valor de la función, porque f de 3, es decir, la forma en la que está graficada esta función, f de 3 es igual a 4. Así que esta es una situación en la que existe un límite por ambos lados, pero no es igual al valor de esa función. Y tal vez se encuentren con otro tipo de circunstancias en donde la función aquí todavía no esté definida. Aquí no lo está. Entonces puede que exista el límite, pero la función todavía no está definida aquí. Aunque de cualquier manera no se cumple este criterio para la continuidad. Entonces, esta es la discontinuidad evitable, porque existe una discontinuidad con respecto a la definición del límite de continuidad. Y ahora veamos el segundo ejemplo. Si analizamos nuestra idea intuitiva de continuidad de esta gráfica y tratamos de trazarla, podemos ver que cuando llegamos a x igual a 2, tenemos que separar el lápiz del papel para seguir trazando. Así que esa es una forma de saber que es discontinua.
como sucede aquí. Si trazamos esta función, tenemos que separar el lápiz porque no podemos pasar por este punto. Tenemos que brincar hasta acá y continuar. Así que como en los dos casos tenemos que separar el lápiz del papel, esto también es discontinuo, pero este tipo de discontinuidad en el que hay un brinco de un punto a otro se conoce como una discontinuidad de salto. Discontinuidad de salto. Pero, ¿cómo se relaciona esto con los límites? Bueno, aquí sí existen los límites derecho e izquierdo, pero no son iguales. Así que no tenemos un límite por ambos lados, porque, por ejemplo, para este caso en particular, todos los valores de x arriba de y, incluyendo x igual a 2, aquí tenemos la gráfica de y igual a x al cuadrado, y después para valores de x mayores a 2, tenemos la gráfica de la raíz cuadrada de x. Entonces, en esta situación, si tomamos el límite de f de x cuando x se aproxima a 2 desde la izquierda, esto es igual a 4. Nos acercamos a este valor. Y de hecho, este es el valor de la función. Pero si sacamos el límite de f de x cuando x se aproxima a 2 desde la derecha, ¿esto a qué será igual? Bueno, al acercarnos desde la derecha, como aquí tenemos la raíz cuadrada de x, nos acercamos a la raíz cuadrada de 2. Pero no podríamos saber que este es un 2 simplemente observando este punto. Lo supimos porque conocemos la función de esta parte de la gráfica. Así que está claro, aún visualmente, que nos acercamos a dos valores distintos cuando nos aproximamos desde la izquierda y cuando nos aproximamos desde la derecha. Entonces, aun cuando existen los límites unilaterales, no se aproximan a lo mismo. No existe el límite por ambos lados. Y si no existe el límite bilateral, el límite no puede ser igual al valor de la función, incluso cuando la función es definida. Por eso es que la discontinuidad de salto falla en esta prueba. Ahora, observen que todo esto es intuitivo. Aquí vemos que hay un salto. Tenemos que separar el lápiz de la gráfica para continuar, porque esto no está conectado. Ok, y finalmente, aquí podemos ver que, bueno, al estudiar precálculo, a esto se le conoce como discontinuidad asintótica. Discontinuidad asintótica. E intuitivamente nos damos cuenta de que aquí tenemos una asíntota. Tenemos una asíntota vertical en x igual a 2. Y si trazamos sobre la gráfica desde la izquierda, continuaremos y continuaremos para siempre, porque es infinita. Y conforme nos aproximamos a x igual a 2 desde la derecha, nuevamente nos damos cuenta de que esto continúa así infinitamente. Sería imposible trazar toda la función en una vida, pero esto nos ayuda a entender que no hay forma de que pasemos de aquí a acá sin levantar nuestro lápiz del papel. Y bueno, si queremos relacionar esto con la noción de los límites, tanto el límite del lado izquierdo como el del derecho son infinitos, así que oficialmente no existen. Y si no existen, no podemos establecer estas condiciones. Entonces, podemos decir que el límite de f de x, cuando x se aproxima a 2 desde el lado izquierdo de x, podemos ver que continúa infinitamente en dirección negativa, así que muchas veces pueden encontrarse algo como esto, menos infinito. Pero lo más adecuado es simplemente decir que es no acotable. E igualmente, si pensamos en el límite de f de x, cuando x se aproxima a 2 desde la derecha, ahora continúa hacia más infinito. Así que esto también es no acotable. Y por esa razón es que este límite no existe. No cumple con estas condiciones, por lo que será discontinuo. Entonces, esta es una discontinuidad evitable. Esta es una discontinuidad de salto, porque tenemos que saltar de un punto a otro. Y finalmente, tenemos estas asíntotas verticales. Así que esta es una discontinuidad asintótica. ¿Por qué es esta? Se llama infinita porque tiende al infinito, es la asintótica, ¿sale? Es lo mismo que infinita. Es la última, pues, que teníamos ahí en el video. Dice, la operación inversa de la derivada es la integral.
Identifica la ecuación de la recta tangente a la gráfica que se muestra. Tangente es esta línea de arriba, ¿sale? La tangente a una gráfica es una línea recta que toca apenas un punto. Obviamente aquí se ve como que toca desde aquí hasta acá, pero en realidad es un solo punto el que toca aquí. Esta ecuación es igual a y menos 3 igual a 0. Si nosotros despejamos esto, nos quedaría y igual a 3. Entonces, en todos los valores de x, y es una línea que va a pasar por el punto número 3. Calcula la antiderivada de la función 1 sobre x cúbica. Su antiderivada o la integral es esta. Menos 1 sobre 2x cuadrada más c. Siempre al final se le pone más c, porque cuando se derivó, probablemente se perdió una constante. Por eso es que cuando se hace lo que llamamos antiderivada o integral, siempre se le agrega un más c. ¿Cuál es la antiderivada de esta función? Su antiderivada es esta. ¿Cuál es la antiderivada más general de x menos 1 al cuadrado? 1/3 de x menos 1 al cubo más c. ¿Cuál es la antiderivada de x5? Sería x6 entre 6 más c. Indica las condiciones que se deben cumplir para que la función f de x es igual a raíz de 2 menos x cuadrada sea continua en el intervalo menos 2,2. 0,0 y es continua. Número 15. Esto es una integral, así es como se denota la integral, ¿eh? Y esa se llama integral definida desde a hasta un valor x. Dice una función f de x que es continua en el intervalo cerrado a b y x es cualquier número de a b y f de x está definida por f de x es igual a la integral de a hasta x de f de t de t. ¿A qué es igual f de x? F de x es igual a f de x. La número 10. ¿Qué haces cuando alguien está hablando de funciones y derivadas y se equivoca en tu presencia? Si sabes la respuesta, lo corriges. Eso es lo que deberíamos de hacer. A veces nos burlamos. La número 17 dice, determina el dominio y el contradominio de la función x cuadrada. ¿Cómo puedo saber cuál es el dominio y cuál es el contradominio? Aquí les van a explicar. Encuentre el dominio y rango de las funciones, inciso A, la función cuadrática x cuadrada menos 1. Recordemos que para encontrar su dominio y rango tenemos que visualizar o tener la gráfica de esta función. Anteriormente ya explicamos esta teoría, así que la gráfica de esta función sería, vamos a trazar primero el eje vertical, luego el horizontal, este es x, este es el positivo de los y. Y bueno, recuerden que este número significa que se va a alterar esta gráfica inicial verticalmente hacia abajo una unidad. Aquí dice, ¿no? Entonces vas a mover aquí una unidad y como es positiva aquí la x al cuadrado, pues la parábola va a estar mirando hacia arriba o su concavidad va a estar mirando hacia arriba. Ok, aquí ya tenemos la gráfica. Recordemos que dominio tiene que ver con valores que yo le puedo poner o son válidos en x o en el eje de las x, y rango es los valores que va a contener esta gráfica pero en y. Entonces aquí vamos a empezar. Recuerden que toda parábola no hay problema con x, le puedo poner todos los que yo quiera, tanto del lado positivo como del negativo y el 0, así que todos, no hay problema. Siempre el dominio en la parábola es todos los números reales, o también lo pueden poner que es de menos infinito a infinito, cualquier valor. En el caso del rango, ahí es donde tenemos que poner a pensar cuál es el valor más pequeño de esta gráfica
en verticalmente hablando, pues va a ser este punto de aquí. Ya para acá no hay gráfica, así que ahí es menos 1. Entonces el valor más pequeño en la vertical de esta gráfica es valor cerrado de menos 1, intervalo cerrado, que quiere decir que desde este punto hasta dónde, pues esta gráfica sigue creciendo, creciendo y nunca va a terminar. Así que sería hasta el infinito positivo. Ahí es donde va a estar. Aquí que es una ecuación cuadrática, sí hay o sea, hay un límite hacia abajo, ¿sale? Tú puedes utilizar todos los valores de X, pero en Y hay un límite. Ese sería un mínimo, ¿sabes? Nos vamos a salir de aquí. Y nos vamos a regresar a la pregunta. Como aquí no hay una condición, ¿sí? Nuestros valores de X pueden ser todos los del eje horizontal, pero como X es igual a X, por ejemplo, aquí el dominio, si yo tengo mi vertical aquí, mi gráfica va a ser algo más o menos así. Entonces, mi dominio es del infinito negativo hasta el infinito positivo. Los valores no pueden ser desde el infinito negativo, son desde 0 hasta el infinito positivo. Por eso es que nuestra respuesta correcta es el inciso D de dedo. La 18 dice, ¿cuál es el punto P2, F de 2, donde existe una recta tangente a la función x cuadrada más 2x más 3? ¿Cuál será f de 2? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En esta ecuación sustituir el 2. Aquí tendríamos que poner 2 al cuadrado más 2 por 2 más 3. 2 al cuadrado es 4, más 4 son 8, más 3 es 11. Por eso el valor de f de 2 es 11 y ese es el punto. ¿Cuál de las siguientes son las condiciones que debe tener una función para que sea continua en A? La 1, la 2 y la 4. No necesariamente tiene que cumplir con esta. De hecho, esa ni existe, creo. Ale tiene que hacer una tarea donde le piden investigar sobre el teorema fundamental del cálculo. En lugar de consultar el libro de texto, tuvo la idea de entrar a un foro de tareas en internet dominado mitarea.com. Después de plantear su pregunta, obtiene varias respuestas que deberá analizar antes de tomarlas como aceptables. Esta es la secuencia del diálogo. La secuencia del diálogo no lo puse aquí porque de todas maneras no se ve, pero ustedes lo tienen en las hojas. ¿Sí? ¿Quién dio la respuesta correcta a la pregunta de Ale? La da Juan. Dadas las siguientes funciones, responde la pregunta que se presenta a continuación. Dice, ¿cuáles de ellas tienen como dominio al conjunto de los números reales? Esta monita está muy enfrente. F de X, P de X y Q de X. F de X, P de X y Q de X. Déjenme poner esta monita atrás. Ahí. Bueno, la vamos a subir nada más. Ahí está. Para que no nos estorben las letras. Muy bien. Listo. Determina el dominio de la función P de h de X. El conjunto de los números reales, todos los números que existen, pueden ser parte de este dominio. ¿Cuál es la diferencia de la función f de x, cx, si c es una constante y x es una variable? La diferencia es c.
Dadas las siguientes funciones, realiza lo que se pide en cada caso. ¿Cuál es el resultado de calcular g de f de x? Aquí tenemos estas dos funciones, g de x y f de x. Fíjense, esta es la función f de x, ¿sale? Y como nos están pidiendo g de f de x, significa que voy a tomar la g de x y voy a escribir raíz cuadrada de x, pero en lugar de poner x, voy a poner todo lo que está como f de x. Aquí tenemos algo interesante. Esta raíz va a cancelar este 2 porque son operaciones contrarias. Por eso esta es la respuesta correcta. La raíz es lo contrario a elevar al cuadrado. Bien. ¿Cuál de los siguientes enunciados define la derivada de una función? La pendiente de la a la gráfica de una función. Es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función. ¿Se acuerdan que hace rato veníamos algo así y decíamos que su tangente es esto? Bueno, la ecuación de esta función es la derivada de esta otra función. El valor del incremento de dx debe ser igual a, para que se pueda calcular una derivada. D en y. Derivada f de x, f' de x, o dx dy en dx, esa no es. Es lo mismo que la derivada de una función de x. ¿Cuál es la fórmula para la derivada de un cociente de funciones? Para una derivada de un cociente es la primera por la derivada de la segunda menos la segunda por la derivada de la primera entre la segunda al cuadrado. O la de abajo, perdón, no es la segunda, es la de abajo. Dice, si C de X representa el costo marginal en pesos por fabricación de zapatos de una fábrica y X representa el número de zapatos, encuentra el costo marginal cuando se fabrican 10 zapatos tomando en cuenta que X vale 10 aquí. Vamos a sustituir C de X. C de X es igual a 10 más 5 por 10 más 2 por 10 al cuadrado. 5 por 10 son 50. 10 por 10 son 100 por 200. 200. Pero estamos sacando su derivada, ¿sí? Y la derivada debe de ser C' es igual a 4x más 5. Esta es su derivada. Aquí simplemente sustituimos el 10. Ahí están los 45. Dice, si y es igual a x cuadrada, calcula de y cuando x cambia de 3 a 3.01. Simplemente lo sustituimos. Y es 0.06. ¿Cuánto vale el límite que se presenta? Indica las operaciones. ¿Qué tenemos que hacer cuando el límite tiende a 0? Quiere decir, fíjense chicos, que en cada ocasión que aparezca x vamos a sustituir el 0. 0 al cubo se hace 0. 0 al cuadrado por menos 3 se hace 0. Y 2 por 0 es 0. Por lo tanto, la respuesta es menos 3. Obtener el valor de f de g de x, vamos a hacer exactamente lo mismo que la otra. En la función f, cada vez que aparece y, voy a escribir y más 1. Por ejemplo, nos va a quedar así, f de g de x.
Esto es igual, como tengo y al cuadrado, voy a poner y más 1 al cuadrado más y más 1 más 1. Y más 1 al cuadrado es y cuadrada más 2y más 1 más y más 1 más 1. Y sumamos todo. Y cuadrada más 2y más 1y, tengo 3y más 3. Aquí nada más faltó el más, ¿eh? Pero es más 3. Ay, puse X acá, perdónenme. Es Y. Si un lado de un terreno triangular mide una cuarta parte del perímetro y el segundo lado mide 7 metros y el tercer lado mide 2/3 partes del perímetro, ¿cuál es el perímetro? Dice, si un lado del terreno triangular mide una cuarta parte del perímetro, un cuarto de P. El segundo lado mide 7 metros. El tercer lado mide 2/3 partes del perímetro. Tenemos que ver cuánto es el perímetro. ¿Qué voy a hacer aquí? Tenemos que sumar estas dos fracciones. Un cuarto más 2/3. Aquí serían 12avos. 8. 3 más 7. Perdón, 8 más 3 son 11. 11 doceavos de P. Más 7. Andamos buscando cuánto vale P, ¿ok? Pero no sabemos a cuánto es igual. La respuesta que nos marca como correcta es 84. Vamos a ver si es cierto. Dice que 84, un cuarto sería 84 entre 4. Son tantos como 21, ¿no? Ujú. 21 más 7 y luego el otro dice que son 2/3. 84 son 56. 6 más 1 son 7 y 7 son 14. 4 llevamos 1. 5 más 2 son 7 y 1 es 84. Dice, ¿cuál es el valor del siguiente límite cuando x tiende a 0? Aquí tendríamos que factorizar, ¿sale? Como lo que queremos quitar es esto, vamos a escribir entonces x a la 4 por x a la 3. Estas dos multiplicadas me da esta de aquí. Menos 3x cuadrada más 2x, nada más. Todo entre x a la 4. X a la 4 se va con x a la 4 y entonces sustituimos acá porque no hay manera de factorizarlo. Podríamos volver a factorizar, pero no tiene caso. Entonces, aquí sería 0, aquí sería 0 y aquí sería 0. Por lo tanto, el límite es 0. ¿Cuál es el resultado del siguiente límite? Lo mismo, aquí vamos a factorizar. Sacamos la x por x cuadrada, ya que x por x cuadrada nos da x tercera, más 1 entre x. Este se va con este. Y aquí sustituimos. X al cuadrado sería 0, por lo tanto el límite sería 1. Dice, se sabe que f de x es igual a L si x es igual a donde L pertenece al número de los reales. Considera las siguientes afirmaciones y clasifícalas como verdaderas o falsas. Dice, el límite de f de x no existe si L es igual a 0. Este signo, chicos, por más que lo anduve buscando, no lo encontré que era. La primera es falsa y todas las demás son verdaderas.
Y nada más les recuerdo, no tengo los derechos de los videos utilizados en esta clase, sin embargo, están publicados en YouTube. Por eso los utilizamos para mejorar el aprendizaje. Muchísimas gracias por su atención. Ay. Dudas, preguntas, quejas, traumas, reproches, corajes, angustias o lo que sea. Todo bien, todo bien. ¿Mande? Nada, maestra, todo. Voy a parar el video.